Bueno, eh, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, por permitir a Siembra, al Servicio Comunitario Siembra, llegar a sus casas, llegar a sus vidas y poder compartir estos temas que nos preocupan, nos motivan y también, como en el día de hoy, nos alientan. Hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo, la psicóloga y docente Jenny Kerikian. eh, que es excelente y bien. Bienvenida, Jenny. Bueno, muchas Y, gracias. y bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. Jenny, ¿qué es la resiliencia? Bueno, gracias Magdalena por la presentación, gracias también por la invitación a este programa y bueno, saludamos a toda la audiencia que nos está acompañando y escuchando sobre este tema tan lindo que es la resiliencia. Supe que en el programa anterior dejaron un poco como que a entrever, ¿no? Cuál era el tema que íbamos a estar hablando en este programa después de haber hablado de un tema tan triste en algunas experiencias y situaciones que viven las personas y las familias, pero poder mirarlo con una esperanza y con una visión esperanzadora, ¿no? La resiliencia es justamente lo que nos da una visión esperanzadora. Boris Cyrulnik, a quien estuvieron también citando en el programa anterior, podríamos llamarlo como que el maestro también de la resiliencia, que nos habla tanto sobre este tema y nos inspira en todo lo que él dejó en lo escrito, ¿no? Acerca de este término. Yendo a la pregunta inicial, Magdalena, en cuanto a lo que es la resiliencia, miren, podríamos decir de que la resiliencia es esa capacidad que tiene un sistema, que tiene el individuo o una comunidad para poder adaptarse, recuperarse y crecer frente a la adversidad, al estrés o al trauma. Podríamos decir entonces que desde una perspectiva científica, la resiliencia no es solamente una cualidad innata que se ejercita con el uso y que se atrofia con el desuso, sino que es un proceso que es dinámico y está influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, la resiliencia, por definición, es esa capacidad que tiene todo ser humano, es una capacidad innata que todos tenemos frente a la adversidad, al estrés o al trauma de poder sobreponernos. Y si bien este parece un término muy amigable, el término es la capacidad de poder sobreponerse. ¿Sabes, Magdalena, que este término en realidad nace desde la experiencia con el metal? El metal se lo exponía a un grado de calor sumamente fuerte, intenso, y en ese calor sometido el metal era capaz de transformarse, o sea, se le podría dar otra forma a la que ya tenía. De ahí es donde viene la palabra resiliencia, ¿no? Esos son como que los comienzos de la palabra. Por eso justamente es que decimos esta transformación, hablamos de esta adaptación, transformación, recuperación, crecimiento frente a la adversidad, frente a una situación que es muy dura. ¿Y por qué decía anteriormente de que parece muy romántica la palabra, ¿no? Y que de hecho lo es porque nos ayuda a superarnos. Pero también hay que considerar de que la resiliencia, el germen de la resiliencia es la adversidad. Entonces, si nosotros queremos usar, ¿no? Porque también dijimos de que es algo que está innato en nosotros, que se ejercita con el uso y que se atrofia con el desuso. Cuando nosotros ejercitamos la resiliencia, significa que también estamos dispuestos a atravesar situaciones difíciles, porque el germen de la resiliencia es la adversidad. No hay resiliencia sin adversidad. Nosotros no podemos adaptarnos, recuperarnos o crecer si es que no tenemos una adversidad delante.
¿sí? Entonces, un poco contestando esta pregunta de que, bueno, ¿cómo definiríamos la resiliencia? La podríamos definir así. También hay otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, la APA, que es la Asociación Americana Psicológica que habla acerca de la resiliencia, lo define como el proceso y resultado de adaptarse con a experiencias difíciles o desafiantes, especialmente a través de, y acá vamos a introducir otros conceptos, a través de la flexibilidad mental, emocional y conductual, junto con el apoyo social y los recursos personales. Todo esto, vieron que dijimos que anteriormente la definición decía que era un proceso dinámico, ¿no? Influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. Todo tiene que ver, ¿no? Desde esto, desde esta integración del ser humano, en mente, alma y cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las características de personalidad, que esas son características propias de cada uno, lo que uno trae genéticamente en este ADN que es único e irrepetible en cada individuo, y también en asociación a lo que tiene que ver con la vida social, con el entorno. No solamente estamos configurados de nuestro genoma, de los genes, sino que también nos formamos a través del ambioma, a través del ámbito del entorno en el que nos estamos moviendo. Entonces, Contesta un poco a la pregunta, Magdalena. sí, perfectamente. Entonces yo estoy viendo dos grandes cosas, ¿no? Mm, Todos podemos ser resilientes y no todos podemos desarrollar la resiliencia eh, de acuerdo a que una adversidad, a que tengamos que enfrentar una adversidad. O sea, mm, como que el motor o el pulmón del desarrollo de esa, digamos, de esa capacidad innata que traemos todos los seres humanos es la adversidad. Pero también importa mucho el entorno social, el perfil emocional y hay un término que hoy por hoy se oye muchísimo y yo la primera vez mm, que lo oí en el ámbito educativo, que son los mm. tutores de resiliencia. Eh, Sí. tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Mira, cuando hablamos, vamos a profundizar un poquito más en esto que decíamos de la resiliencia. Sí. Tú decías, es una capacidad innata, pero no todos la podemos desarrollar. Y en realidad, todos la podemos desarrollar. El tema es en qué medida lo hacemos. Ujú. Y en ese sentido podríamos clasificar a grandes rasgos, ¿no? Los diferentes tipos de resiliencia. Y está esta resiliencia mínima que lo que hace es que frente a una adversidad, ¿sí? A una crisis, y Boris Cyrulnik lo decía así, ¿no? Boris Cyrulnik como neurólogo, psiquiatra francés, conocido, como dijimos al inicio, como el padre del término de la resiliencia, dijo que las crisis son oportunidades camufladas, ¿no? Entonces, cuando hay crisis, y las crisis son cambios, cuando hay cambios, verlo como una oportunidad camuflada, no clasificarlo o no enfrentarnos a ello como algo amenazante, sino como una oportunidad de cambio justamente para crecimiento. Ahora, como influyen determinados y diversos aspectos en la vida de cada uno, es que las diferentes personas pueden tener esta resiliencia mínima que frente a la crisis, frente al cambio, lo que hacen es adaptarse. Y ahí estamos hablando de una resiliencia mínima. Nos adaptamos. Hubo un cambio a través de diferentes aspectos. Puede ser un cambio laboral, puede ser un cambio en la dinámica de la familia, puede ser un cambio a nivel físico incluso. Bueno, ¿qué hacemos? Nos adaptamos. Ahora, la resiliencia máxima no solamente habla de adaptación, sino también de transformación y crecimiento. Y acá es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿hasta dónde quiero profundizar en este tema? ¿Hasta dónde quiero ver esta crisis, este cambio, esta adversidad? Y tú decías, ¿no, Magdalena, de que no hay resiliencia sin adversidad?
pero adversidad encontramos en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, quien esté enfrentado a esta vida sin momentos difíciles, yo tal vez no viva una vida, tal vez no esté viviendo una vida tan real, ¿verdad? La adversidad la podemos encontrar desde las pequeñas cosas hasta las más grandes. No solamente tenemos que pensar en grandes crisis, en grandes cambios, pueden haber dificultades desde lo cotidiano. Y nada mejor que empezar por ser resilientes desde eso, desde lo más pequeño, desde lo cotidiano, de manera gradual para que eso nos vaya fortaleciendo. Recordemos de que se ejercita con el uso y se atrofia con el desuso. Entonces, empezando por esas pequeñas cosas. ¿Y cuáles son los pilares de la resiliencia para poder continuar después con esto de los tutores resilientes? Los pilares de la resiliencia tienen que ver con esto de que no se vuelve al estado anterior. No volvemos a ser los mismos. Hablamos de una transformación. Contar con soporte de otra persona. Y acá es donde incluimos a los tutores resilientes. Muchas veces dentro de este ambiente, de este entorno en el que nosotros nos movemos, no tenemos personas que son de tal confianza o de tal apoyo para nosotros. Y justamente podemos encontrar esos apoyos en el entorno un poquito más extendido al entorno familiar, que puede ser el entorno educativo. Los profesores, las maestras, los docentes en general, muchas veces actúan como tutor resiliente. Decime, Magdalena, si no has escuchado en testimonios, ¿no? Tú que estás mucho también en lo educativo y en determinados centros comunitarios, esto de que hubo un profesor o hubo una maestra que a mí me salvó. ¿Por qué? Porque estuvo en ese momento interesado más allá de lo que era lo académico, sino que se interesaba por mí, por mi bienestar, por si yo había comido, por si tenía algún problema en mi casa. ¿No has escuchado términos Total, así? total, totalmente. Bueno, Sí, sí. esos son los que yo llamo esos benditos tutores resilientes, que lo que hacen es lo mismo que hace el tutor en una planta, poder acompañar el crecimiento en ese momento de dificultad. Y tanto nuestros niños como nuestros adolescentes, jóvenes, incluso adultos, siempre necesitamos a alguien que nos acompañe. Mira, Magdalena, situaciones difíciles pasamos absolutamente todos en la vida. Y algo que me gusta recalcar y no me canso de decir es que si esos momentos difíciles los pasamos en compañía, claramente van a ser más llevaderos. Entonces, qué bueno sería que podamos contar con tutores resilientes, pero acá quiero redoblar el desafío y decir qué importante y qué gratificante sería que nosotros podamos ser esos tutores resilientes para otras personas. Todos tenemos alrededor eh, situaciones en las que la necesidad es lo que se está poniendo ahí en primer plano, ¿no? Bueno, que nosotros podamos ser realmente esos tutores que ayuden a otras personas, porque no solamente sale beneficiado el otro, sino que también salimos beneficiados nosotros del poder acompañar a otra persona en ese. También me gustaría compartirte, Magdalena, y compartir con la audiencia, porque muchos se deben preguntar, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que hay personas que se les hace más fácil, más llevadero el hecho de ser resilientes y a otras personas es como que les cuesta un poco más? La base de esto es entender de que se ejercita con el uso y que se atrofia con el desuso. Tú cuando ves un cuerpo de una persona, hombre, mujer, y lo ves entrenado, tú decís, ah, esta persona entrena. ¿Por qué? Porque tiene características de entrenamiento en su físico. Con la resiliencia pasa exactamente lo mismo. Hay características que se ven con el ejercicio del uso de la resiliencia.
Pero también es cierto de que hay características individuales de las personas resilientes. Aquellas características que tú decís, bueno, son el componente que ayuda a que la resiliencia sea más visible. Como por ejemplo la personalidad tenaz, esas personas que no se dan por vencidos ante la primera circunstancia o ante la primera dificultad que ven en esa circunstancia. Fuentes morales y espirituales tienen realmente principios y una fuente firme, tanto moral como espiritual, que la sostiene, que pueden acudir a la fe, que pueden acudir a la oración, que pueden acudir a determinadas palabras o promesas que encuentran dentro de lo que es la espiritualidad. Tienen también en su personalidad un grado alto de coraje, se animan, tienen confianza en sí mismos, ¿sí? Seligman, que es el autor que habla de todas estas características individuales de las personas resilientes, añade que también tienen un gran espíritu de competencia, pero no la competencia de competir uno con otro, sino que son competentes, ¿no? Para poder llevar adelante lo que están haciendo, sentimientos de esperanza y optimismo aprendido. Y esto es lo que también nos da el entorno, ¿no? Este optimismo aprendido. Si hay niños, adolescentes o jóvenes que están escuchando esto, ¿no? Qué importante es lo que yo escucho decir en mi casa, si frente a una situación de dificultad, mi entorno, sea mi mamá, mi papá, los hermanos adultos, tíos, dicen, ay, no puede ser, con esto no vamos a poder, fíjate que esto nos va a llevar a la ruina, este cambio va a ser desfavorable para nosotros, no vamos a poder sacar nada bueno de esta situación. Nosotros aprendemos a afrontar las diferentes situaciones, las crisis, como dificultades y no como oportunidades. Sin embargo, si en nuestro entorno, frente a un cambio, decimos, bueno, a ver, esto que nos pasó no estuvo tan bueno, pero ¿qué podemos hacer para aprender algo de lo que no estuvo tan bueno? Yo ahí lo que estoy fomentando es este optimismo aprendido. Pero este optimismo aprendido tiene que ir de la mano con un optimismo que sea realista. Hay que entender también, ¿no? Y esto lo podemos compartir con la audiencia, hay que entender también de que hay situaciones que no tienen nada de bueno. Sin embargo, más allá de que no tengan nada de bueno, podemos preguntarnos qué aprendo de este error, de esta situación que no estuvo bien, para no volver a cometer esto. Y eso de por sí ya genera un crecimiento en nuestras vidas y nos ayuda entonces a poder sobreponernos de lo que tiene que ver con esa dificultad, con esa adversidad. Y recordemos las palabras de Boris, ¿no? Las crisis son oportunidades camufladas. Entonces, en vez de preguntarte qué otra crisis voy a tener, te puedas preguntar qué otra oportunidad voy a tener para poder crecer, para poder transformarme, para poder ser una mejor persona en el día de mañana. Excelente, clarísimo. Y un poco cerrando este espacio, eh, Sí. nosotros venimos hablando de abuso sexual infantil y las consecuencias. Mm, mm, Eh, ¿De qué manera la resiliencia encajaría con este tema? mm. Mira, me gustaría contestarte introduciendo una pregunta. ¿Qué pasa si tenemos un mal comienzo? Que justamente el tema que vienen tratando alude a un mal comienzo, ¿verdad? Dado por el abuso, dado por estas situaciones que dejan en, en nuestro cerebro una huella, ¿no? Y a nivel sináptico,
Magdalena, tú me podrás corregir en este sentido como médico, dejan a nivel sináptico una modificación en lo que tiene que ver con nuestras conexiones neuronales. Entonces, toda experiencia deja una huella, deja una marca, una modificación en las conexiones neuronales. Y las experiencias que son traumáticas, como las que son referentes al tema del abuso, también lo hacen. Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Significa que este mal comienzo entonces determina un mal final? Todo lo estudiado a través de la plasticidad neuronal y la epigenética nos dice que esto no es así. Haber tenido un mal inicio, un mal comienzo, no significa entonces que tengamos que terminar de esa manera. Las situaciones, las experiencias traumáticas en nuestra vida pueden ser modificadas justamente gracias a la plasticidad neuronal. ¿Significa esto que nosotros podemos hacer una reconstrucción de nuestras autopistas cerebrales, es decir, generar nuevas experiencias, transformar esos episodios negativos, esas vivencias, esas situaciones en las que nos sentimos invadidos, incómodos, violando lo que tiene que ver con nuestra libertad, y poder entonces generar nuevos recuerdos, generar nuevas conexiones, acercarnos a personas que nos hagan bien desde lo emocional y poder entonces resignificar esas situaciones de abuso o de maltrato o situaciones que fueron traumáticas para nosotros. Para esto es necesario un acompañamiento desde lo profesional, un acompañamiento desde lo social, un acompañamiento que nos ayude a poder reestructurar estas autopistas cerebrales. Pero es posible, porque la epigenética, hablamos de lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, o sea, poder hacer otro tipo de conexiones neuronales, porque nuestras neuronas justamente son plásticas, el cerebro acompaña cuando nosotros queremos generar otros caminos neuronales. Y la epigenética nos habla de que podemos sobreponernos, ¿no?, a esas situaciones que por naturaleza genéticamente traemos y podemos, a través del control de lo que son nuestros estresores y poder llegar a una regulación, poder justamente revertir aquellos síntomas que pudieron haber causado o que pudieron haber sido causados por esas situaciones traumáticas. Entonces, ante esta pregunta, ¿podemos unir la resiliencia a estas situaciones de abuso? Si partimos de la base que el germen de la resiliencia es la adversidad, cuando hablamos de abuso estamos hablando de una situación adversa y una situación que es difícil poder atravesar. Entonces la respuesta es sí. La resiliencia puede actuar en estos casos también, previo a un trabajo, a un proceso en el cual el acompañamiento profesional, social, de amistades, de tutores resilientes puedan estar presentes y se pueda llegar a una transformación, a un crecimiento, a un sobreponernos ante esas experiencias que fueron traumáticas. Siempre, siempre hay esperanza. Siempre podemos ver el futuro con una visión esperanzadora. La esperanza, por definición, es saber de que en el futuro las cosas van a mejorar. Y si yo pongo entonces todo todo mi esfuerzo en tratar de que
en el futuro las cosas mejoren, claramente lo voy a lograr. No buscando una resiliencia mínima, ¿no? No buscando solamente una adaptación a esto que me pasó, sino buscando una resiliencia máxima que hable de transformación, de crecimiento, de trascender a aquella situación traumática vivida y poder hacer de eso una ayuda a otros que en su momento también hayan sido víctimas de esta situación que claramente es muy triste y condenable. Entonces, sí hay esperanza, sí es posible ser resilientes más allá de las situaciones que nos toquen vivir, en específico en esta que tú me consultabas, Magdalena. Bueno, qué lindas palabras, ¿no? Hay esperanza. Nosotros sabemos de personas que tal vez no han podido tener ese acompañamiento profesional, pero que se ha manifestado a través de encontrar esos referentes o tutores de su propio temperamento, han podido hablar y han podido ir superando eh, lo que ese trauma o esa reacción adversa causó en su vida, porque, ¿no? Este, es un tema precioso, es un tema apasionante, es un tema que se siguen descubriendo cosas. Por la primera vez que yo oí la palabra resiliencia fue hace casi 20 años. Y desde ahí hasta ahora siempre me sorprendo, porque es como un manantial y agradecidos a Dios que nos dio esa capacidad, ¿no? Es Totalmente. una cobertura tremenda. Eh, Jenny, Tanta perfección en la creación del ser humano que hasta esto, ¿no? Está integrado en nosotros. ujú, es maravilloso. Sí, realmente. Jenny, vamos a ir cerrando. ¿Tú quieres dejar referente al tema un mensaje para los oyentes referido a todo lo que has hablado hoy? Bueno, voy a remarcar en realidad algo de lo que estuvimos hablando y a mí me gustaría que cada uno pueda hacer suyas las palabras de Boris Cyrulnik en este sentido, ¿no? Ver las crisis como oportunidades camufladas. Que cada vez que el oyente, que cada vez que tú, Magdalena, o yo nos enfrentemos a una crisis, a un cambio, a una adversidad, podamos ver detrás de eso una oportunidad de crecimiento, que para todos es posible. ¿Qué desafío nos dejás? Pero sí, es el mejor desafío para emprender, emprender una nueva vida o emprender el día a día con todas las cosas que nos traen, porque como bien dijiste, es cierto, adversidades por todos lados y en todas las situaciones y en toda nuestra vida. Bueno, nos despedimos hasta la semana próxima. Te agradecemos montones lo rico que fue esto y nos vamos con el corazón alegre porque hay esperanza y porque todos podemos desarrollar esta capacidad de superar y salir mejorados de estas situaciones adversas, sea cual sea. Muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Y bueno, nos encontramos próximamente, la próxima semana, para seguir hablando con Jenny sobre otro tema muy interesante. Nos Nos vemos. vemos nos vemos la próxima semana. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias.